¿Alguna vez te has preguntado qué quedaría de ti si todo y todos a tu alrededor desaparecieran? ¿Quién eres cuando nadie más te está mirando? ¿Y qué existe en el silencio? Ese silencio profundo, crudo, casi insoportable, cuando todas las voces cesan, incluso la tuya. Quien quiera ver con claridad debe apartarse del ruido, dijo Nietzsche. Como quien nos advierte que la verdad no grita, susurra, y solo los solitarios la escuchan. Pascal, por otro lado, advirtió: toda la infelicidad de los hombres proviene de una sola cosa, no saber quedarse quieto en un cuarto. Y todavía está el viejo Thoreau, que susurraba desde los bosques: me fui al bosque porque quería vivir deliberadamente. Sabes, todos nosotros en algún momento tenemos miedo de estar solos, pero no ese miedo tonto de quedarnos sin compañía un fin de semana. Es un miedo más profundo, el miedo de enfrentarnos sin distracciones, el miedo de ver lo que hay detrás de nuestra fachada social, de nuestros filtros digitales, de nuestros papeles domesticados, miedo de descubrir que tal vez ni siquiera sepamos quiénes somos. Este video no es sobre un aislamiento triste, no es sobre volverse ermitaño, es sobre estrategia, sobre usar la soledad como una forja silenciosa de poder, claridad y dominio mental. Porque mientras la mayoría corre a distraerse, tú vas a aprender a quedarte contigo mismo y salir transformado. Hoy caminaremos juntos por senderos oscuros y silenciosos. Vamos a entender lo que Maquiavelo descubrió en el exilio, cuando fue traicionado, rechazado y olvidado, no como víctima, sino como estratega. Vamos a sumergirnos en las capas más densas de la mente, donde el ruido cesa y el pensamiento se afila como navaja. Si te quedas conmigo hasta el final, verás por qué el hombre que domina la soledad no solo es diferente, es temido, porque ve lo que los demás no ven, actúa donde otros dudan y no necesita ser amado, seguido ni aplaudido. Es peligroso porque es completo. Ahora respira hondo, desconéctate por un instante. El mundo allá afuera puede esperar. Empecemos. La soledad asusta porque desenmascara. Sin distracciones, sin espejos, sin público, estamos forzados a enfrentar lo que evitamos toda la vida. La verdad es que no tememos al vacío, tememos lo que revela. Desde temprano nos enseñan a buscar compañía, estar rodeados, conversar, compartir. Y hay belleza en eso, claro, pero también hay un vicio escondido ahí, un vicio en el aplauso, en la validación, en evitar el enfrentamiento íntimo con nuestro propio abismo. ¿Cuántas veces te rodeaste de gente solo para no tener que escuchar a tu propia mente gritar en la oscuridad? El filósofo danés Søren Kierkegaard decía que la angustia es el vértigo de la libertad, y eso es exactamente lo que la soledad provoca. Una libertad tan cruda que da vértigo. Nadie para guiarnos, nadie para decirnos si estamos bien o mal, solo nosotros, cara a cara con el espejo mental más honesto y cruel que existe. Pero hay un secreto que pocos conocen. Detrás de ese miedo inicial hay poder, un poder que empieza sutil, casi imperceptible. Primero te sientes desnudo, después comienzas a ver, empiezas a percibir los ruidos innecesarios, las máscaras que usabas sin darte cuenta, las creencias que heredaste sin cuestionar, y entonces algo cambia. Empiezas a confiar en tu silencio, no como ausencia de sonido, sino como presencia de algo mayor, la conciencia. Y ese silencio comienza a hablarte. Te revela quién eres cuando no estás intentando ser nadie. Maquiavelo, exiliado, sin cargo, sin influencia, sin amigos, se vio en ese abismo, y en vez de perderse, escribió El Príncipe. Solo, sin público, sin aplausos, solo él y su mente, sin filtros. El resultado, una de las obras más temidas de la historia política occidental. Descubrió, como pocos, que el verdadero poder no se construye en el escenario, sino tras bambalinas, y que el hombre que se domina a sí mismo no necesita dominar a nadie más para ser libre. Así que, la pregunta que queda no es si puedes soportar la soledad. La verdadera pregunta es, ¿puedes soportarte a ti mismo? Si la respuesta es sí, ya estás a medio camino del poder inquebrantable. Antes de continuar, ¿sabías que hay algo más peligroso que fracasar? La estancación silenciosa. Esa sensación de estar siempre ocupado, pero nunca en paz, de buscar constantemente, pero sin claridad sobre a dónde vas. Esto ocurre porque muchas personas intentan cambiar lo externo sin reconstruir la base mental que lo sostiene todo. Existe un proceso poco conocido que enseña justamente eso, cómo alinear pensamientos, decisiones y comportamiento con un propósito claro y una mente más estable. Este enfoque está basado en la filosofía estoica y la ciencia del comportamiento,
y ha ayudado a personas comunes a salir del caos mental para construir una rutina con más presencia, autonomía y dirección. Grabamos un video explicando esto paso a paso y lo publicamos en nuestro sitio. Puedes acceder ahora escaneando el código QR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Imagina la escena. Florencia, siglo XVI. Un hombre, antes consultado por príncipes, estratega influyente en las sombras del poder, ahora camina solo por los caminos polvorientos de la Toscana, sin título, sin aliados, sin función. Ese hombre es Nicolás Maquiavelo. Y ese momento de exilio no fue su ruina, fue su forja. Es curioso cómo la caída revela la esencia. Cuando el suelo desaparece, muchos imploran volver. Maquiavelo número. Él no buscó reconciliación, no se humilló para recuperar estatus. Hizo lo que pocos se atreven, se recogió. Pero el recogimiento de Maquiavelo no fue pasividad, fue una estrategia letal. En su pequeña propiedad, lejos de los salones del poder, se despojó de las ilusiones políticas y se sumergió en un estudio profundo de la naturaleza humana. Lejos de las máscaras sociales, observó el alma del hombre en su estado desnudo, y lo que vio no era bello, pero sí era verdadero. Mientras los demás disputaban cargos y aplausos, Maquiavelo escribía con tinta y sangre una nueva comprensión del poder, una visión despojada de romanticismo, construida a partir de la realidad cruda. El hombre, decía él, se mueve por miedo, por interés, por vanidad. La lealtad es frágil. La moral muchas veces es solo una fachada conveniente. Y es precisamente en ese silencio forzado donde nace El Príncipe, una obra que hasta hoy provoca escalofríos. Un manual de poder que no enseña cómo ser amado, sino cómo no ser depuesto. No cómo ser justo, sino cómo ser eficaz. Maquiavelo entendía que el poder real no depende del carisma, nace de la observación precisa y de la frialdad estratégica, y esa claridad solo la conquistó porque fue dejado a solas con sus pensamientos. Él no luchaba contra el silencio, lo afilaba. Ese exilio que para muchos sería el fin, para él fue el verdadero comienzo. Y aquí hay una lección valiosa. A veces, el mundo necesita rechazarte para que descubras tu verdadera fuerza. A veces el mayor regalo es la puerta que se cierra, obligándote a sentarte contigo mismo y escuchar. Maquiavelo, lejos de las luces, aprendió el valor de la penumbra. Lejos de los gritos, descubrió el poder del susurro. Y más que todo, vio que solo quien camina solo aprende a andar sin muletas emocionales, sin depender de la aprobación de los demás, sin perderse en ideales que nunca fueron suyos. Los hombres olvidan más rápido la muerte del padre que la pérdida del patrimonio, escribió él. Una frase que no se dice en público, pero que reina en los bastidores. Y para percibir eso, es necesario estar lejos de la multitud. Es necesario exilio. Ahora piensa en ti. ¿Cuándo fue la última vez que te aislaste de verdad? No por enojo, no por drama, sino por elección consciente. ¿Cuándo fue la última vez que miraste tu mente como un laboratorio secreto y no como una caja de ruidos? El exilio de Maquiavelo es más que un episodio histórico, es un arquetipo, es el rito de paso del hombre que quiere dejar de ser conducido para empezar a conducir. No hay camino hacia ese tipo de poder que no pase por el abandono de la necesidad de ser aceptado, de la ilusión de control social, de la dependencia emocional. La soledad de Maquiavelo fue su laboratorio de alquimia. No buscaba consuelo, buscaba claridad. Y eso es lo que separa a los comunes de los estratégicos. El hombre común busca regresar. El hombre estratégico aprende a renacer. Hay un tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de atención. Un silencio tan denso que sientes el peso de tus propios pensamientos organizándose, como soldados que se posicionan antes de la guerra. Es en ese silencio donde la mente empieza a mostrar su verdadero potencial. El mundo moderno le teme a ese vacío. Por eso estamos siempre distraídos. Mensajes, notificaciones, videos, voces, un ruido constante, una niebla que mantiene la conciencia dormida. Y detrás de todo eso hay una verdad brutal. La mayoría de las personas hablan de más porque piensan de menos. La soledad, cuando es abrazada, no debilita, afila. Te desacostumbra a ser conducido por el deseo de agradar, de responder rápido, de reaccionar a todo. Te enseña una habilidad rara, calcular, y eso te transforma. Maquiavelo lo comprendió en el exilio, pero esa regla no le pertenece. Vale para todos los hombres que un día decidieron pensar por sí mismos. El silencio es el campo de entrenamiento de la mente soberana.
Cuando aprendes a soportarlo, descubres patrones que antes eran invisibles, ves relaciones que antes parecían inocentes, y lo más importante, dejas de reaccionar y comienzas a prever. Mientras los demás viven en lo inmediato, respondiendo, opinando, explotando, el hombre que calla está 3 pasos adelante. Observa, entiende lo que el otro aún no dijo, no intenta demostrar nada, está acomodando piezas. El silencio es peligroso porque vuelve inseguros a los demás. No saben lo que piensas, no logran descifrarte. Y eso, en un mundo de transparencia emocional e impulsividad crónica, es un poder casi obsceno. Es como estar invisible en un campo de batalla. Todos se exponen, tú calculas. Y hay un detalle sutil. Entre más te acostumbras al silencio, más sientes el ruido como una agresión. El exceso emocional, la charla inconsecuente, el drama colectivo. Todo empieza a sonar como un desperdicio de vida. Es en ese punto que entiendes. El silencio no es vacío, es un filtro. Separa lo que importa de lo que no importa. Revela lo esencial e ignora lo demás. Muchos pensarán que estás frío. Otros dirán que te alejaste. Sentirán tu ausencia como una ofensa. Pero es solo porque, de repente, dejaste de ser predecible. Dejaste de explicarte. Dejaste de ser emocionalmente accesible para cualquiera. Ese es el efecto del silencio usado como arma. Transforma presencia en impacto. Puedes decir una sola frase y que resuene por días, no porque fue estruendosa, sino porque fue precisa, forjada en la introspección, templada en la ausencia de ruido. No hay hombre poderoso que hable de más. No hay estratega verdadero que no sepa callar, porque el silencio es donde nace el plan, es donde la verdad se revela, es donde la voz interior, antes ahogada por expectativas ajenas, finalmente emerge con una claridad brutal. Y esa voz es en la que empiezas a confiar. Te das cuenta de que ya no necesitas preguntar, ni pedir permiso, ni justificarte. Sabes, y ese saber es silencioso, firme, irrefutable. Maquiavelo decía, pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Pues bien, el hombre que domina el silencio aprende a ver antes de ser visto. Y eso, en cualquier campo de la vida, negocios, política, relaciones, es el triunfo definitivo. El silencio bien usado no solo protege, anticipa, ordena, impone respeto sin pronunciar una palabra, y como toda arma poderosa, exige entrenamiento, exige autoconocimiento, exige que te vuelvas cómodo con la incomodidad de no reaccionar, de no ser comprendido, de no necesitar ganar cada discusión. Porque al final, entiendes que el verdadero dominio no está en tener siempre la última palabra, está en saber cuándo ninguna palabra es necesaria. Y entonces, después de largas noches sin público, sin aplausos, sin distracción, él regresa. Pero ya no es el mismo hombre. La mirada es más firme, el paso más silencioso, las palabras más escasas. Y cuando habla, es como si el tiempo se detuviera para escucharlo. Porque hay una diferencia abismal entre quien piensa para agradar y quien piensa para vencer. Ese hombre que vuelve de la soledad carga algo que no se puede comprar. Claridad. Vio lo que pocos ven. La estructura invisible de las relaciones, los juegos de poder, las manipulaciones sutiles, las mismas mentiras que se contaba a sí mismo. No regresó curado, regresó despierto. Mientras muchos viven como marionetas de sus emociones, este hombre se convirtió en el manipulador de sus propios hilos, no porque se haya cerrado al mundo, sino porque entendió que el mundo tiene demasiados ruidos y muy pocas verdades. Dejó de buscar aceptación, y en el proceso se volvió verdaderamente libre. Esa libertad, sin embargo, cobra un precio. Será visto como distante, arrogante, incluso frío, pero es porque ya no baila al ritmo de la carencia colectiva, no reacciona a provocaciones, no se emociona con migajas de aprobación, camina con la ligereza de quien ya no tiene nada que probar. Aquí comienza un nuevo tipo de respeto, el respeto silencioso, aquel que no exige voz alta, ni ostentación, ni presencia constante. Solo el peso de la ausencia bien calculada. No está en todas partes, pero todos lo sienten cuando entra, y aún más cuando se va. Ese hombre puede incluso involucrarse con el mundo, pero el mundo ya no lo posee. Camina entre los demás como quien lee un libro cuyo final ya conoce. No se apresura, no se justifica, no se aferra, porque entiende que todo lo esencial está dentro, y lo demás es solo escenario. Y lo sientes cuando encuentras a alguien así. La presencia es distinta, tiene una profundidad extraña, un aire de «esto ya lo vi antes».
como si hubiera accedido a un lugar que tú aún temes visitar, y quizá, por eso mismo, te incomoda, te obliga a mirarte a ti mismo. Ese hombre se vuelve peligroso, no por lo que dice, sino por lo que no necesita decir, no porque quiera dominar, sino porque ya no depende. Y en un mundo donde casi todos mendigan atención, aquel que camina solo, sereno, entero, es casi un extranjero, pero es él quien moldea el mundo. Siempre lo ha sido. Maquiavelo, al escribir El Príncipe, no buscaba consejos, dictaba estrategias, no buscaba amor, estudiaba el miedo, no pedía permiso, describía el juego, y solo pudo hacerlo porque soportó la caída y no cayó con ella. La usó como impulso, como una etapa necesaria de la metamorfosis. La soledad para él no fue castigo, fue preparación. Y eso es lo que quiero que entiendas. La verdadera fuerza no se muestra en el grito ni en el aplauso. Aparece cuando miras a los ojos del mundo y ya no necesitas nada de él. Puedes andar con todos, pero dentro de ti cargas un templo silencioso al que nadie más entra, un espacio sagrado de visión, enfoque y soberanía. Y eso no puede comprarse, solo puede conquistarse, solo. La soledad que tanto temes, quizás sea el último lugar donde todavía existe verdad. Vivimos en medio de distracciones disfrazadas de afecto, en ambientes llenos de gente pero vacíos de sentido. Todo el tiempo somos empujados fuera de nosotros mismos, a buscar aceptación, a responder rápido, a estar disponibles. Y en medio de todo eso, olvidamos lo que solo el silencio puede ofrecer: claridad, dirección, dominio. Maquiavelo no escribió su obra maestra rodeado de aliados o guiado por comodidad. La escribió en el silencio de su exclusión. La escribió con los ojos de quien ya lo había perdido todo, y por eso ya no tenía miedo de perder nada. Es en ese punto donde nace el verdadero poder, porque el hombre que se enfrenta a sí mismo y permanece entero, que se desconecta y encuentra sentido, que calla y escucha su propia mente hasta que habla con precisión quirúrgica, ese hombre es otro. Dejó de ser comandado, no suplica, no se explica, no necesita ser entendido. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también está cansado del ruido, cansado de las máscaras, de las distracciones, de las promesas vacías. Tal vez estés listo para hacer lo que la mayoría nunca tendrá el valor de hacer: desaparecer un tiempo, silenciarte, observar, refinarte, porque cuando regresas, ya no regresas igual. Regresas como un hombre que ve el juego entero desde arriba, y ahí es donde comienza el verdadero poder. Recuerdo una noche en específico, hace algunos años. Todo estaba en silencio, no por elección, sino por ausencia. La gente se alejó, las invitaciones se detuvieron, los planes se marchitaron. Me encontré solo en una habitación oscura, mirando al techo y preguntándome: ¿y ahora? Me tomó tiempo darme cuenta de que ese silencio, que al principio parecía abandono, era en realidad el inicio de una reconstrucción. Fue ahí, en esa ausencia de voces, donde comencé a escuchar la mía propia. Y fue en esa escucha, cruda y dolorosa, donde empecé a entender lo que era la verdadera fuerza. Si este video te tocó, aunque fuera en silencio, gracias por estar aquí. Gracias por no haber hecho clic en otra cosa, por haberte quedado, por escuchar hasta el final, aunque ese final sea apenas el comienzo de algo dentro de ti. Aquí no hay fórmulas, ni autoayuda. Hay reflexiones, hay verdades incómodas, y hay una invitación: desaparece un poco, solo para ver lo que nace cuando nadie más esté cerca. Gracias por confiar en el silencio y por dejarme susurrar en él contigo. Y antes de salir, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para entender cómo funciona este proceso que ha sacado a miles de personas del piloto automático y las ha ayudado a construir una vida más coherente con sus valores y con la persona que realmente quieren ser. Si llegaste hasta aquí y todavía no le has dado me gusta al video, bueno, quizá estés practicando el desapego emocional. Está bien, lo respeto, pero el botón de like no muerde. Puedes hacer clic sin miedo, nadie te va a ver. ¿Y suscribirte al canal? Eso sí es un acto de rebeldía filosófica. Mientras todos siguen a influencers, tú vas a seguir a Maquiavelo, a Nietzsche y a un susurro que te invita a pensar. Es casi un manifiesto silencioso. Haz clic ahí, suscríbete, únete a los pocos que todavía se atreven a pensar en la oscuridad. Y antes de irte, esos 2 videos que están apareciendo aquí en la pantalla, no des clic todavía. Solo te diré una cosa: uno de ellos puede deconstruir lo que crees sobre la virtud. El otro
Quizá te haga cuestionar si tu vida realmente es tuya, pero solo quizá. Adelante. O quédate un poco más en silencio.